política. Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Heidi, Vidal no es nada original. El odio envenena la comunicación. Escuchando a algunos comunicadores referirse a la existencia o no de vacunas, creando un clima de zozobra, de angustia, de incertidumbre en la gente, dice, no hay vacuna, no se vacuna hoy en Córdoba, no hay vacuna. Cuando tendrían que decir cómo son las cosas. Hay 1 millón de vacunas llegadas el día lunes y el jueves de la Sputnik, 1 millón, que van a ser distribuidas una vez que la ANMAT, que es el organismo regulador, le dé su aprobación, porque estas han sido producidas por Gamaleya en otro laboratorio en Rusia. De manera tal entonces que necesita un elemento fundamental para acreditar su validez como elemento indispensable en la lucha contra el COVID. Esa es la forma de transmitir una comunicación que lleve a la gente a la serenidad. Pero no se hace eso. Desgraciadamente hay una especie de odio consagrado y convertido en una especie de tributo a quienes son fieles a determinadas ideas, y no es el modo de actuar. Sergio Ortiz, del Partido de la Liberación, ¿cuál es la impresión que usted tiene de esta gira que acaba de concluir en el día de hoy del presidente de la República? Porque lo sigo a usted minuciosamente en todas sus observaciones de carácter, diríamos, crítico para con el presidente. O evaluaciones, para no decir de carácter crítico, nacida de alguna posición dogmática. Claro. Yo creo que la Argentina tiene que mantener buenas relaciones políticas, diplomáticas, con la mayor parte del mundo, ¿no? No sé, yo me replanteo cuál es el sentido de tener relaciones diplomáticas con Israel, por ejemplo. Si yo tuviera que criticar alguna gira del presidente, criticaría que su primera gira en enero del 2020 fue para entrevistarse con Benjamín Netanyahu. Esa la critico, la critiqué antes, la critico ahora, por razones obvias. Lo que está pasando en Gaza confirma que esos dirigentes del Estado de Israel, que no confundo con el pueblo judío, son muy genocidas con sus vecinos, en este caso los palestinos. Pero de la gira del presidente Fernández por Europa, repito, me parece que está bien que la haga y que tenga reuniones y todo lo demás. En todo caso, yo disiento con el sentido político, que es crear condiciones, según él, y especialmente para los que ven bien esa gira, la clave estuvo en la reunión con Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, ver de llegar a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Yo cuestiono eso, digamos, porque para mí la deuda... Perdón, cuestiona el acuerdo con el fondo. Cuestiono esa política de bendecir o legalizar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y buscar, eso sí, mejores condiciones, plazos más largos para pagar, siendo una deuda con el Fondo Monetario, particularmente de 45.000 millones de dólares, contraída en el año 2018 por el señor Macri, por la presidencia del Banco Central y una serie de funcionarios que hoy están querellados por la Oficina Anticorrupción porque incluso violaron normas legales, administrativas y constitucionales al contraer ese crédito. Pero por lo demás me parece bien que vaya Fernández, que se entreviste, que visite, que tenga buenas relaciones. Y la relación con el Papa, sí, porque ha sido bastante mencionado por alguna crítica periodística como de cierta resistencia del Papa, pensando en que Fernández fue en definitiva el que abrió el infierno de lo que es el aborto. Claro. Para sí, la Iglesia Católica, ¿no? Sí, se especuló mucho con eso. Mira, sinceramente, de todas las entrevistas que tuvo, yo que soy ateo,
Soy ateo de mis tiempos de niño, de Belleville, acá con el vecino Horacio Viqueira, que discutíamos nuestra familia por esos temas. Por de pronto hay 3 ateos acá. Claro. Los 2, por de lo menos todas tenemos maneras, 2. de todas las reuniones que ha tenido, para mí la mejor es con el Papa, porque habló de solidaridad, se preocupó por la situación de Argentina. Prefiero esa reunión en esos términos y no, en cambio, con los funcionarios y empresarios franceses, que entre ellos tuvo Total, Renault y una serie de monopolios que los cordobeses conocemos bien cuál puede ser el sentido positivo de inversión de esas grandes empresas, puntualmente Renault, que entregaron en su tiempo a René Salamanca, al Petizo Sánchez y una serie de trabajadores en la época de la dictadura militar. Así que, comparado con eso, me quedo toda la vida con la reunión y el diálogo con el Papa Francisco. Javier Prieto, presidente del PRO, entre muchas otras funciones que ha tenido, tiene esta hoy y probablemente aspira a otras en el futuro. No sé si se darán o no se darán, será el curso de la historia. Ya veremos. Y de la historia de la alianza de la que usted forma parte, su partido. Es inevitable que le pregunte de la vacunación de Macri, es inevitable. A ver... Vea que no le hago ningún condicionamiento, le pregunto. Solo la pregunta. Asépticamente. A mí me parece que todos nos queremos vacunar. Frente a una pandemia, todos nos queremos vacunar. Yo no lo juzgo a Macri por haberse vacunado. De hecho, hay vuelos que se promueven desde Turismo de la Nación para... han puesto 4 vuelos más a Miami justamente para poder acceder a la vacuna. Entonces digo, de última, no utilizó una vacuna en nuestro país que están siendo pocas y estamos con dificultades para acceder en la cantidad que se necesitan. Tenemos problemas con la logística y la inoculación, pero más o menos va andando. Entonces, no utilizó una de las vacunas que bien podrían estar destinadas a todo el personal de salud o a los de servicios esenciales que todavía hoy no alcanzaron a vacunarse. Pero por lo demás, hay gente que lo puede criticar. A mí no me parece que esté mal si cualquier argentino, no solo Macri, cualquier argentino puede acceder a una vacuna en forma gratuita, en un lugar que no le preguntan de dónde viene ni a dónde va, pero que están más empeñados en tratar de interrumpir el contagio de este virus, no lo veo mal. Pero Macri no es un ciudadano ni un rico cualquiera. No. Es un expresidente que ha hecho declaraciones muy enfáticas sobre cuándo se vacunaría él, el momento que elegiría. Eso es verdad. Que lo ha transgredido. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Él ha transgredido su propia manifestación. Pero a mí no me parece condenable, no me parece un hecho tan grave. Me parece mucho más grave, por ejemplo, que no hayamos tomado todas las decisiones que podríamos haber tomado juntos, todos los partidos, en una mesa de diálogo que nosotros estábamos reclamando al gobierno de la Nación, para ver entre todos cómo ayudábamos, porque todos los partidos tienen técnicos muy buenos. Nosotros tenemos profesionales de primera línea, universidades de primer nivel. ¿Cómo no vamos a ser capaces de estar sentados en una misma mesa y pensar entre todos cómo compramos vacunas a tiempo, cómo las tenemos disponibles y cómo las inoculamos? Y estamos ahí en una batalla a ver quién hace la mejor gestión, a ver quién consigue más vacunas. Oposición a veces criticando el oficialismo, diciendo que hace todo lo imposible por tener, cuando en realidad frente a una pandemia tenemos que estar todos juntos. Usted es muy conciliador, evidentemente Prieto es un hombre muy conciliador. No, pero sí, siempre me gustó ser conciliador, creo que el diálogo, y podemos pensar distinto en las soluciones políticas a los problemas, pero tenemos que ser capaces de ver cómo acordamos algo básico como para enfrentar una pandemia. Me parece es muy lamentable que en una situación de pandemia no pongamos una pausa a la competencia política y no nos aboquemos a la olvida. Horacio Viqueira, director de FADEA, pero militante con larga trayectoria, como se lo acaba de recordar casi desde la línea de Ortiz. ¿Usted se sentaría con la gente del PRO para acordar algo? Bueno, lo que acaba de plantear me parece, lo comparto, es decir, la necesidad en torno al tema de esta pandemia, las fuerzas políticas debieron trabajar mucho más juntos, como ocurrió en una primera etapa. Lamentablemente después se empezó, digamos, a politizar, a mal politizar, porque la palabra politizar es correcta, pero bueno, se lo usó como un instrumento político
para atacar al gobierno, con mucha, por supuesto, presencia de los grandes medios promoviendo esto, inclusive promoviendo odio. Hay que recordar las movilizaciones que hubo en contra de la vacunación, en contra... nosotros presentamos una denuncia penal contra Carrió, que denunció al presidente por supuestamente querer envenenar a la población suministrando la vacuna para el COVID. Entonces, este es el escenario, lamentablemente, que nos encontramos y que sigue actualmente. Es decir, porque en este momento se plantea un debate parlamentario en torno a las facultades de nación y provincia, que yo hasta donde tengo entendido es bastante razonable la ley, no le he leído el proyecto de ley, y sin embargo el discurso de la oposición es quiere superpoderes, con lo que significa la idea del superpoder, que en su momento lo pedía Cavallo para tomar medidas draconianas en contra de la sociedad y del pueblo argentino, cuando lo que se está planteando me parece es más, en muchos sectores internos del Frente de Todos a veces lo critican al presidente por intentar ser, digamos, no conciliador, pero tratar de darle a esto un tratamiento por fuera de la disputa política. Como de alguna manera comenzó en un inicio, después, en este momento está realmente muy, muy complicado. Graciela Videla fue diputada nacional, fue viceministro de Macri en el área de la defensa. Sí. Y ahora está trabajando junto, si lo han hecho durante muchos años, con Luis Juez. Nunca dejé de trabajar con él. Nunca dejé de trabajar con él. Bien. Vale la pena que mencione que efectivamente nunca dejó de trabajar. Este proyecto, que todavía falta que sea aprobado o no por la Cámara de Diputados, por el cual se le concede al Poder Ejecutivo Nacional, al que acaba de referirse Viqueira, facultades para tomar medidas, diríamos, uniformes en todo el país. ¿Cree usted que es una claudicación de las provincias darle, o de los legisladores de cada uno de los estados provinciales representados, uno del Senado y otros en diputados del pueblo? Primero, ante todo, yo respeto las autonomías de las provincias. Y si hay algo que yo observo ahora, ya leyendo lo actuado, porque al principio no había antecedentes de haber trabajado en una pandemia, pero lamentablemente medidas, o sea, modelos uniformes aplicados en cada una de las provincias ya quedó claro que no sirvió. Acuérdense cuando nosotros en marzo nos guardamos todos, nos encerramos todos, estábamos todos acompañando la decisión del presidente, donde había provincias donde no había un solo caso. Se suspendieron las clases en provincias que no había un solo caso. No se puede tratar de forma uniforme a todas las provincias, tienen sus particularidades y por eso defiendo las autonomías provinciales. Que cada uno de los gobernadores, con la realidad, con el sistema sanitario, con la movilidad del virus, con los datos claros, con datos, no poniendo el mismo modelo en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires. Córdoba es distinta, como es distinto Jujuy, como es distinto... Hoy hay intendentes o gobernadores que están tomando medidas más allá del último DNU del presidente Fernández. ¿Qué quiere decir? No se pueden igualar, las provincias deben ser respetadas y para mí sí son superpoderes y durante 15 meses no hizo falta que el presidente tuviera nada. Entonces me parece que no corresponde avanzar con ese proyecto de ley. Esa decisión adoptada por el Poder Ejecutivo, mandando el proyecto, etcétera, que cuenta con la aprobación del Senado y tiene que ser tratada por diputados, forma parte del pensamiento dominante en el gobierno nacional hoy de apoderarse del resorte de facultades que tienen las provincias y los municipios. Y la verdad me parece llevándolo al terreno ideológico. Claro, es avanzar sobre la división de los poderes. Me parece que es avanzar, ya tenemos claro que es un poder hegemónico. Pero es como una vocación de este poder y ya es una característica, llevarse puesta la justicia, llevarse puestas las cámaras. Hoy hace falta DNU si están funcionando las cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores están funcionando. ¿Hace falta por la pandemia un DNU? Considero que no. Ortiz, yo siempre me pregunto y tengo que recurrir a la solamente gente. Quiero decir algo, solamente comentando algo que dijo Viqueira. No se olviden que acá todo puede No interrumpir. recuerdo ninguna marcha en contra de las vacunas. Sí recuerdo marchas en contra de algunas determinaciones, pero en contra de las vacunas no, al contrario. Las vacunas son más que necesarias. El discurso dominante en todas esas marchas era eso, es Mire, decir, de negar la pandemia, desde negar la pandemia había dirigentes de Cambiemos Presentes, avalando esta
esta, no somos este todos tipo. lo mismo, es bueno, como no, que yo dijera no digo, que todo el pero kirchnerismo por es supuesto, igual. digo, en términos generales, la política de Cambiemos fue de poner palos en la rueda, salvo el caso en su primera etapa del jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que intentó coordinar. Yo respecto del tema de la pandemia y las primeras medidas, hay que recordar cómo estaba la situación de la salud pública en la Argentina en marzo del año pasado. Era realmente una situación muy grave, la carencia de los elementos imprescindibles para fundamentalmente respiradores, etc. Entonces, inclusive en el mundo, no fue una decisión nuestra, el mundo se paralizó. El mundo no se cerró. El mundo se paralizó. El mundo no sí, se cerró. se paralizó No absolutamente. se cerró. Tan, en algunos casos, Salud teníamos, Horacio. ni Ministerio de Salud. O sea, había sido desarticulado el Ministerio de Salud. Sí, tenemos una Secretaría de Estado. perfecto. Crearon Ahora, el Ministerio de Salud y aparecieron los vacunados VIP. A ver, ahora, yo no ahora quiero le digo hablar en por eso, primera no, persona. digamos, pero yo creo tengo que un la caso muy chicana cercano. política es como si pero no tuviéramos es la chicana política. respecto de esta actitud que yo también condeno del expresidente, porque es un expresidente que se va a vacunar a Miami. A mí me encantaría que tuviéramos la misma crítica para los suegros del jefe de la Cámara de Diputados que fueron vacunados, la familia Galmarini, la familia... ¿Cómo nos vamos a dar ese blanco? Escúchenme, o sea, me yo voy a hablar en primera persona. Veamos el proceso de manera más genérica. No se puede de manera más genérica, hay millones de argentinos vacunados. Sí, yo le quiero decir, en muchos países ¿qué del pasa mundo cuando esto la no está vacuna ocurriendo? llega tarde? Cuando la vacuna llega tarde es una vida que se En muchos países del mundo no ha pierde. llegado una sola vacuna. Y la oposición no ha Estamos colaborado hablando de Argentina. absolutamente en nada. Es más, Rodríguez Larreta prometió que iba a comprar y después se dio cuenta que era imposible comprar. Porque es un elemento escaso. Un elemento escaso que los grandes países... Quiero que me expliquen por qué hubo vacunados VIP. Ahora, ¿Por qué yo no quiero llegar a ese plano. ¿Cómo no vamos a llegar? Pero a ver. Me parece un tema absolutamente menor. Claro, es menor, sobre todo para los que perdimos una familia. Vuelvo a hablar en primera persona. Yo tuve una pérdida, mi marido murió por COVID. Era una persona de 72 años y si hubiese estado vacunado tal vez hoy estaría vivo. Entonces yo lo que quiero hablar, gracias, lo que yo quiero hablar es por todas estas familias, por los casi 70.000 familias que hemos perdido un ser querido, un ser que podía seguir viviendo y que lamentablemente, porque la vacuna llegó tarde, porque hubo vacunados VIP, no estoy hablando en el orden nacional solamente, porque acá en la última semana de diciembre hubo jefes comunales, familias y afectos muy allegados a los jefes comunales que también usaron de la vacuna salteándose la fila. Yo no voy a defender esa actitud moral de esas personas que se han vacunado cuando no debieron hacerlo bajo ningún punto de vista, pero intento analizar el proceso y la respuesta frente a la enfermedad de manera más global. Me pidió la palabra Ortiz. No, yo quería intervenir sobre este debate diciendo en relación a las vacunas que planteaba el amigo Javier. Él decía, bueno, que no se había logrado ahí un consenso. Ese es un problema. Creo, de todas maneras, junto con Horacio, que los que pusieron palos en la rueda, hicieron declaraciones de que esto es envenenar, Carrió, que no es una persona, es una dirigente de peso en todo el sentido de la palabra. Entonces, si no se hace el cargo entonces, de Fanini, yo creo que hubo dificultades provenientes fundamentalmente no de un afán hegemonista, menos aún dictatorial, de poderes súper extraordinarios por parte del gobierno, sino que creo que los palos en la rueda vinieron por el lado de la oposición. Pero así todo hubieran hecho una hermosa y amable y amistosa componenda, en el buen sentido de la palabra, unidad, más allá de los matices partidarios. Acá había un problema por sobre eso. Eso no lo hubo, pero había un problema por sobre eso, de modo que, ¿cuál es el problema? El problema es que las vacunas, en vez de ser un bien público social, en vez de ser un medicamento que llegue a todos por igual, después vemos cómo, y los turnos, y las listas, y los colados y demás, pero acá el problema son los grandes laboratorios multinacionales, y lo hemos sufrido en carne propia los argentinos, con los acuerdos violados por AstraZeneca, y las condiciones leoninas que ponía la Pfizer, cuyos dirigentes principales, ya no solamente Carrió, sino Bullrich y un montón de otros dirigentes, le reclamaban al gobierno argentino que debería haber aceptado las condiciones de Pfizer. ¿Cuáles fueron las condiciones? Y las condiciones de Pfizer para Argentina, para Perú, para Brasil y para algunos otros países más era que querían una ley, le dieron la ley, pero no les pareció suficiente porque querían además que como caución fueran las reservas del Banco Central, toda una serie de otras ventajas, embajadas, edificios, bienes públicos, y hasta las Malvinas, dijo alegremente doña Patricia Bullrich, que se las podrían haber dado para con tal de firmar.
Entonces, yo creo que ese es un problema que va más allá de que si hubo acuerdo o desacuerdo de los dirigentes políticos. Están los laboratorios. Y volviendo al Papa, que mencioné en términos elogiosos, tome nota, doctor, para que después no nos critiquen de sectario. Bueno, el Papa Francisco con unos 60 países hace tiempo que venía planteando el tema de liberar las patentes, por lo menos, al menos mientras dure la pandemia. Entonces, y eso es la demostración de ese afán de lucro excepcional por parte de esos grandes laboratorios. Mi conclusión es, ¿debió haber unidad nacional en la Argentina? Dejando de lado cuestiones secundarias. Hay cuestiones de fondo que no se pueden dejar, pero otras cuestiones se pueden dejar en función de atacar junto a la pandemia. Pero eso requería una política nacional de apoyo a la salud pública, a la investigación y demás, y en el tema patentes, un frente unido contra las pretensiones de las grandes multinacionales. Ustedes No, estaba escuchándolo a Sergio atentamente, digo, nadie ni nada le impidió al gobierno tomar decisiones de una buena gestión para comprar las vacunas. Si estamos hablando de un promedio entre, algunas dicen que cuestan $2, otros $4. ¿Ustedes creen que $4 por persona no se podría haber invertido cuando tienen facultades para contratar obras multimillonarias que no pasan por el Congreso? Digo, si se hubiera querido comprar vacunas y si hubiera sido exitosa la gestión, ¿qué hubiera dicho la oposición? Podría haber opositores que hubieran criticado. ¿Alguien se hubiera quejado que hubieran comprado inmediatamente la cantidad de vacunas que hacían falta y hoy estaríamos todos vacunados? Nadie, estaríamos todos aplaudiendo de pie el gobierno. El gobierno no lo hizo. No sabemos si no lo hizo porque no quiere. Es un recurso absolutamente escaso. Pero es escaso. No, sí. Es escaso al inicio, tremendamente escaso. Sí, pero si vos hubieras comprado antes, si hubieras se han comprado, pero al principio no había. Me refiero al principio Horacio, cuando comenzaron a salir. Horacio, era muy escaso. ¿Para qué necesitas garantizar con embajadas y todas las barbaridades que pedía Pfizer, cuando en realidad hasta podemos emitir? ¿Se justificaría la inflación emitiendo para comprar de contado? No es un problema de compra, no es un problema de poner ahora más o menos un problema de compra. No. Si nosotros hubiéramos... Se han comprado 20 millones de vacunas. Si la decisión hubiese estado... Si la decisión y lamentablemente no cumplió. No, AstraZeneca, 22 millones AstraZeneca que no cumplió. ¿Y cómo hizo Chile? ¿Cómo hicieron los otros países? De la región. Chile compró una vacuna. ¿Vos creés que, y quizás Javier también piense, que son dificultades o problemas atribuibles al gobierno nacional? No es cierto. Los países europeos están pleiteando legalmente contra AstraZeneca, que no les cumplió a ellos. No es que no le cumplió a Fernández. Fernández el año pasado firmó contrato por 56 millones de euros. Hay países muy importantes del mundo que tienen menos cantidad de personas vacunadas. Yo quiero terminar diciendo esto. Digo, es real que si hay que vacunar 7.000 y pico de millones lo más rápido que se pueda, es probable que todos los laboratorios produciendo no alcancen a tener la vacuna. 14 millones hay que vacunar. 14 millones. No, 14 millones de habitantes hay que vacunar, de acuerdo al plan. Acá. Más de los de ahora. Más Pero de si hay que vacunar 14 primero, lo más rápido que se pueda, porque son las personas que están sometidas a un riesgo o por la necesidad que fuere, con 14 millones, yo no puedo creer que con lo que cuestan 14 millones de vacunas, no hayamos puesto toda la carne en el asador para garantizar o pagar de contado. La Argentina tiene esos recursos. Fue ineficiente la gestión y ineficaz el resultado. No tenemos la vacuna. Ahora estamos con el despelote de que todo el mundo reclama la vacuna, algunos que pagaron y no se lo cumplieron, o porque avanza el contagio y necesitamos vacunar más gente, y bueno, ahora vamos a tener que esperar que nos la entreguen. Pero digo, nadie le hubiera discutido al gobierno, hubiéramos estado todos acompañando si hubiera tomado una decisión inteligente, a tiempo, porque los recursos de alguna forma los hubiéramos generado. Vuelvo a decir, hasta podríamos haber emitido plata para pagar de contado. Me parece que fue una desgracia que obviamente se la imputamos al gobierno porque tiene la responsabilidad de llevar adelante la administración. Y también a la oposición, como en el caso de Carrió, por lo que dijo, yo estoy en el mismo espacio que Carrió, pero yo no puedo justificar lo que dijo Carrió con respecto al envenenamiento. De ninguna manera. Es más, yo recibí la Sputnik, o sea, para mí no es un veneno. Te quiero reiterar porque voy a insistir en el argumento. Perdón, lo que dijo. ¿Cómo? Yo recibí la Sputnik.
yo de ninguna manera me voy a resistir. Ah. O sea, yo recibí la Sputnik, yo no me negué. Entendí lo que podría contrario, haberte- que era un veneno. No considero que es un veneno, al contrario, Doctor, cuando me citaron yo me quiero inscribí hacer como todo. dos aclaraciones respecto de este tema. Por una parte, el tema de las vacunas, yo insisto, es un elemento absolutamente escaso. Los países más poderosos del mundo han acaparado las vacunas. Estados Unidos creo que tiene varias veces lo que necesita. Israel hizo otro tanto. Y lamentablemente hay continentes enteros que están sin vacuna. Uno de ellos, lamentablemente, es el continente. No es un problema nuestro, es un problema de espacios geográficos, lamentablemente sometidos a políticas coloniales, imperialistas y demás, que no tienen esa posibilidad, aunque tenga la plata. Creo que estuvieron las previsiones, lo que no está es la prioridad que le dan los laboratorios, salvo justamente los laboratorios de Rusia y de China. Fíjense, o sea, hay muy pocos laboratorios. El tema Pfizer, comparto lo que dijo recién Sergio. Ahora, con respecto a esta idea de que las políticas, digamos, tienen que estar ajustadas a los problemas del territorio, yo comparto. Ahora, lo que sí tiene que haber políticas globales que no lo puede hacer sino el Estado Nacional. Yo justamente estaba fijándome el otro día en una nota periodística que hace referencia a fallos de la Corte por problemas de enfermedades de animales. Una peste bovina, creo que hubo 2 casos y uno de ellos es bastante reciente. Sin embargo, hubo reclamos porque no se querían, las provincias querían defender su autonomía para tratar el tema. Había un conflicto con SENASA. Y la aftosa es la más... Bueno, entonces tiene que haber una política nacional porque las personas, y en este caso los argentinos, vamos de un lado para otro. Entonces tiene que haber regulaciones que tienen que ser de orden nacional, sobre todo en territorios como es el AMBA, que están pegados, o sea, la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Entonces ahí no hay otra que conciliar posiciones y creo que hubo un gran esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo, alguien tiene que tomar una resolución, porque si no nos pasa lo que nos está pasando. Los niveles de contagio son altísimos, tenemos también un nivel de muertes tremenda. Entonces, reitero, me parece que no es un tema para especular, me parece que la Nación tiene que dar los grandes lineamientos y creo que lo he hecho determinando, digamos, cuáles son las facultades de las provincias e inclusive los municipios. Yo insisto, perdón, solo un comentario. Insisto en que el diálogo, al principio lo dijeron, creo que vos, Horacio, al principio, cuando estaba el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de Buenos Aires, se coordinaron muchas cosas y funcionaba bien. Después se empezó a mezclar con que quién medía mejor y a quién le había ido mejor por estar ahí. Y ahí empezamos con el despelote de la politiquería. Cuando se acordaron políticas claras, no había problema de autonomía. No había problema de autonomía. Y fíjense que lo que sí criticamos siempre, que cerrar todo el país, parando la economía, 40.000 pymes cerradas, 800.000 puestos de trabajo perdidos. Comparémonos con México. México no cerró y teniendo más habitantes que nosotros, tiene menos muertos que nosotros. Quiere decir que lo hicimos mal. Entonces digo, ¿no valía la pena seguir como empezamos al principio y seguir acordando lo que era razonable para la población en términos de salud? Graciela, Lo que pasa, hay un grupo de investigadores del CONICET que han sido censurados por otros grupos, o no sé si del propio CONICET o con motivaciones políticas, acerca de la incidencia de la presencialidad en esta... Bueno, mire, doctor, estaba por hablar de ese tema. En este contagio que se ha acentuado. Sí, lo leí. Ahora, el tema de acordar, es muy difícil acordar. Es muy difícil acordar con un presidente que a la mañana, no estoy hablando de que no resiste un solo archivo de hace 2 o 3 años, no estoy hablando de ese presidente, de Fernández, que realmente era extremadamente crítico con Cristina. Estoy hablando del presidente a la mañana diciendo algo, al mediodía poniéndolo en duda y a la noche diciendo todo lo contrario. El día que dijeron, basta, cerramos las escuelas, había estado el ministro de Educación hablando con el Consejo Federal con todas las provincias. Habían acordado y habían dicho, porque lo habían dicho en ese Zoom, de que las escuelas no estaba probado que fuera un lugar de alta contagiosidad. Bueno, y a la tarde cerraron las escuelas. Entonces es muy difícil acompañar a alguien que cada vez tiene menos autoridad. Yo la verdad que la gira me parece que viene fortalecida. Pero acá ya no es el presidente, sino científico. Pero bueno, pero lo que yo digo es,
nos apoyemos en datos. Por eso es importante decir qué tipo de escolaridad, porque es muy factible que el secundario tenga más movilidad. Los primarios, generalmente los chicos van a la escuela de la zona, no tienen que usar transporte público. Por eso me parece que no es bueno cuando la medida viene uniforme desde arriba para todos aplicarlo de la misma manera. Me parece que es muy importante que cada uno lo fije. Tenemos que hacer una pausa, inevitablemente, así que hacemos la pausa y ya en unos minutos volvemos. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos. Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, gestión Rubén Urbano, al servicio del trabajador y de la unidad del movimiento obrero organizado. Tenés 30 segundos para decidir qué mundo querés. Por año, Argentina genera 16,5 millones de toneladas de residuos. Si sos ecoaliado, retiramos gratis los reciclables que separaste con tu empresa, organización o centro vecinal. En nuestros 4 centros verdes no esperan chochos, porque es más trabajo para las cooperativas y menos contaminación. Entérate más de esto en cordobaobrasyservicios.gov.ar. ¿Renta inmediata versus inversión en pozo? Grupo Dinosaurio le presenta una oportunidad inigualable de inversión inmobiliaria en Córdoba. Departamentos a valor dólar oficial, según cotización del día del Banco de la Nación Argentina y con renta inmediata. Departamentos de 2 y 3 dormitorios, con quincho, pileta, espacios verdes y grupo electrógeno en Milénica Universitaria, Sagrada Familia y Autopista Carlos Paz. Y además, oferta de cocheras cubiertas también a valor dólar oficial. Todos con entrega inmediata. Para más información, comunicarse al 351-526-1580 o al 0351-153-95-6850 o ingresando a www.grupodinosaurio.com. ¿Tenés asegurado tu auto? ¿Pagás carísimo por el seguro de tu auto? ¿Ves el resumen de la tarjeta y te duele la cabeza? Tabín Seguros es la solución a tu problema. Seguros para autos, casas, bicicletas, motos, celulares, seguros de vida, retiro y accidentes personales. Consulta en sus redes sociales como Tabín Seguros o por WhatsApp al 0351 155 090 508. Tabín Seguros, tu productor asesor de seguros. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Sabemos que todavía hay dudas sobre cómo inscribirse para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Por eso, el Defensor del Pueblo dispuso personal presencial capacitado para resolver dificultades y concretar el proceso. Los interesados, en especial personas mayores, serán asesorados sobre el uso de la plataforma Ciudadano Digital. Deben presentarse con DNI en De Anfunes 352, Córdoba Capital, en el horario de 9 a 14 horas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0800-777-0337, de 9 a 14 horas. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Primero debo probarla. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia.
0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Ferrocons. Construir es posible. Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, gestión Rubén Urbano, al servicio del trabajador y de la unidad del movimiento obrero organizado. Mediterránea Organización de Servicios SRL. Servicio de sepelio e inhumación. Medicina prepaga con autorizaciones online. Mediterránea Organización de Servicios SRL. Teléfono 0351-422-6174. Rosario de Santa Fe 515, Centro, Córdoba. ¿Tenés asegurado tu auto? ¿Pagás carísimo por el seguro de tu auto? ¿Ves el resumen de la tarjeta y te duele la cabeza? Tabín Seguros es la solución a tu problema. Seguros para autos, casas, bicicletas, motos, celulares, seguros de vida, retiro y accidentes personales. Consulta en sus redes sociales como Tabín Seguros o por WhatsApp al 0351 155 090 508. Tabín Seguros, tu productor asesor de seguros. ¿Renta inmediata versus inversión en pozo? Grupo Dinosaurio le presenta una oportunidad inigualable de inversión inmobiliaria en Córdoba. Departamentos a valor dólar oficial, según cotización del día del Banco de la Nación Argentina y con renta inmediata. Departamentos de 2 y 3 dormitorios, con quincho, pileta, espacios verdes y grupo electrógeno en Milénica Universitaria, Sagrada Familia y Autopista Carlos Paz. Y además, oferta de cocheras cubiertas también a valor dólar oficial. Todos con entrega inmediata. Para más información, comunicarse al 3515 26 15 80 o al 0351 153 95 68 50 o ingresando a www.grupodinosaurio.com. Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integrará. Bueno, la gente en realidad, después de este debate que se ha producido con respecto al tema de las vacunas, las opiniones que cada uno de los panelistas ha expuesto, está demandando, reclamando, exigiendo saber
hacia dónde apuntan las fuerzas políticas, porque estamos, lo digo siempre, en pleno proceso preelectoral o electoral, se hagan o no se hagan las pasos, y quiere saber qué es lo que le proponen. ¿Qué es lo que le propone Ortiz, el Partido de la Liberación? Tenemos la inflación, los bajos salarios, la desocupación, todo el cuadro explosivo que vive el país. Claro, incluyendo el capítulo que analizamos en el bloque anterior de la pandemia, ¿no? Sí, porque, sí. Es un gran condicionante. Yo creo que si hay pandemia, hay que tomar medidas de aislamiento. En ese sentido están claras las diferencias con los otros panelistas. Yo creo que sí hay que tomar medidas, que había que suspender clases presenciales. En todo el país han muerto 85 docentes, 12 solo en la Cava, donde para Rodríguez Larreta no pasaba nada y para la Corte Suprema tampoco. Entonces, las propuestas políticas tienen que arrancar referido al tema de la crisis sanitaria. Que lleguen las vacunas, que se vacune a la gente y que se adopten medidas de restricción. Para mí eso no son superpoderes ni una dictadura. Más aún, bueno, ustedes lo tienen claro, para mí el modelo no es México, Javier, para mí el modelo es China, que fue el foco inicial de la pandemia. El gobierno de Xi Jinping decretó un aislamiento firme y continuado, y de esa manera hoy China tiene 102.000 contagios, Argentina 3 millones y pico, y 4.200 muertos. Argentina, dijo Graciela, cerca de 70.000. Entonces, para mí esas son las propuestas en relación a la pandemia. Respecto de lo otro, y bueno, hay que afectar en esta época de crisis económica, donde le han aumentado el sueldo mínimo vergonzosamente con el acuerdo de los llamados dirigentes sindicales en 7 cuotas para que pase de 22.000 a 29.000 en febrero del año 2022, cuando la canasta familiar está en 60.000 pesos mensuales. Evidentemente hay que aumentar el salario de la gente, del Estado, los planes, la asistencia, ¿no? Los otros días había compañeros y compañeras nuestros con otros sectores desocupados y sociales cortando la Ruta 20 y reclamando alimentos para los merenderos. La situación no da más, no da más. Y sin embargo, en el presupuesto 2021, y esta es una crítica constructiva, Horacio, el presupuesto 2021 no tenía previsto, ni hasta hoy hay previsto IFE. Ahora se ha aumentado de 4 a 6.000, de 6 a 9, de 9 a 12, lo que van a cobrar en la tarjeta alimentar las madres de 1, 2 o más hijos. Entonces yo creo que hay que tomar medidas que mejoren la situación de los sectores más humildes y aún de los trabajadores. Mi corazón está del lado de los choferes de UTA que por encima de la burocracia de la UTA cortan avenidas y puntos en Buenos Aires pidiendo 100.000 pesos de básico. Los choferes, y están en 63.000. Cuando digo que la canasta básica total, que es la línea de pobreza, está en 60.000. Usted me preguntará, bueno, Ortiz, ¿pero de dónde sale la plata? Una parte menor de la emisión. Como decía el mismo amigo acá, Javier, que decía que si hay que emitir para comprar vacunas, hay que emitir. Bueno, yo digo que si hay que emitir para pagar IFE, para pagar ATP a las empresas que no pueden pagar el sueldo de sus empleados, hay que emitir. Pero claramente esa no puede ser la vía, porque si no hay más inflación por la vía de la emisión. Obviamente hay que tomar medidas del tipo de que sea un aporte extraordinario por única vez. No, viejo, impuesto a las grandes fortunas por ley y no del 2, del 5% la tasa o la alícuota, y todos los años, no por única vez. Y así respectivamente. Los bancos ganaron 150.000 millones de pesos el año pasado. Hay que meter mano en los bancos, parar con la usura. Tiene 500.000 millones de pesos del ELIC y el Banco Central cada semana le renueva a los bancos eso, con tasas altísimas. Entonces, evidentemente, hay que solucionar esos problemas. De la banca, del comercio exterior, que ese ya es otro debate. Soberanía quiero, doctor. Quiero soberanía en el río Paraná. Y no que le den a la empresa belga y el grupo EMEPA para que cuando pase el cargamento de aceitera general de esa diga, llevo 2 kilitos de aceite de soja. 2 kilitos de aceite de soja. Y lleva toneladas. Y los dólares que gana por esos 2 kilitos en negro, por supuesto, no los liquida en tiempo y forma y son dólares que van no sé a qué paraíso fiscal. Obviamente, Preto, con este programa radicalizado, pero no, porque la gente puede creer rápidamente, dice, che, este hombre tiene un programa radical en el sentido del partido, no tiene nada que ver, remotamente, muy distante. No, yo decía,
Yo cité México. Lo primero, quiero saber, usted, presidente del PRO de Córdoba, si esa alianza llamada Juntos por el Cambio, o para el Cambio, no sé cómo es exactamente el nombre, se va a mantener. Sí, por supuesto. Porque todo parece que no. Bueno, muchos aspiran a que no. Viene un candidato llamado Santos, parece venir del cielo, enviado por el jefe, el ex jefe, desconocido por muchos, llamado Mauricio Macri. No, mire, nosotros hemos constituido la mesa de Juntos por el Cambio hace 15 días, el lunes nos volvemos a reunir, estamos dándole organicidad, estamos trabajando sobre todos los temas de agenda pública, estamos haciendo lo que hay que hacer, fortalecer el espacio, y sabemos que todos los que integramos ese espacio sabemos que sin estar unidos es imposible tener alguna oportunidad que la ofrece la circunstancia, pero nosotros tenemos que honrarla haciendo un buen trabajo, primero de consolidación de los partidos, después de agudizar el análisis sobre el diagnóstico de la situación y a partir de ahí elaborar las propuestas que tenemos que hacer con nuestros Ortega es un diagnóstico categórico. Bueno, pero lo que pasa es que hay cosas que no puedo no compartir con él. Todos estamos preocupados, pero fíjese. Fíjese que es un milagro que alguien del PRO dice no puedo dejar de compartir con alguien del Partido de la Libertad. Es un fenómeno de este programa. Pero por ejemplo, milagro. Yo solo quería decir esto. Por ejemplo, lo que decía Sergio recién, yo cité México, porque digo, México no cerró, nosotros cerramos. México sigue trabajando, no perdió tanto trabajo como nosotros perdimos como en la guerra, y tenemos más muertos nosotros que en México con la cantidad de habitantes. Punto. China, sí, esos datos son ciertos. También es cierto que un gobierno autoritario nunca podemos confiar en las estadísticas de China. Entonces yo no sé si... Ojalá sea así y sea para aplaudir. Nunca se sabe lo que pasa en China. No se puede publicar nada. De México y Argentina. La situación que nosotros recibimos al gobierno, con la crisis tremenda que ya veníamos de endeudamiento, un país en default, todos los índices de totalmente desfasados. ¿Ustedes recibieron un Estado que hizo un esfuerzo de loco para llegar al déficit cero, que casi lo logró, y después lo destrozaron un ratito? O sea, nosotros pagamos las consecuencias de ordenar la economía. Un superendeudamiento fenomenal de un solo crédito, 44.000 millones de dólares. La cantidad de obras que se hicieron en 4 años. ¿Cuáles son las obras? No está en ningún lado. O sea, ¿dónde están las obras? Ferrocarriles, rutas, puentes, puertos. Yo te pregunto, porque acá hay una serie de obras, por lo menos se las adjudica Schiaretti a las obras estas, y las ha pagado Schiaretti, y ahora la deuda que tenían con la nación se la va a pagar el actual gobierno, porque pareciera ser, por lo menos lo que ha trascendido, yo tengo poca relación con el gobierno provincial, es que Macri prometía y no pagaba. Es más, trasciende, las relaciones no son perfectas entre Schiaretti y el gobierno nacional, y sin embargo reconocen que el gobierno nacional les está pagando deudas que habían contraído en la época de Macri. O sea que hay un gran verso con respecto al tema de la obra pública. El verso se acaba cuando vos contás terminamos los kilómetros. Con la parte de organizativa. La parte organizativa. El diagnóstico. El diagnóstico, luego las propuestas. ¿Están relacionadas con el diagnóstico? Obviamente, tiene que estar. Y después los candidatos. Sobran candidatos en muchos partidos, como dice Carlos, es cierto, pero nuestra responsabilidad... Pero hay uno de los partidos que tiene más candidatos que cargos a elegir. Pero eso no está mal. Es preferible tener ese problema a no tener a quién poner en la lista, ¿no? Presumo que se van a matar entre ellos. No, nadie se mata. ¿Nadie se mata? No, por supuesto que cada uno puja, qué sé yo, pero después tenemos que tener ahí la cabeza fría, tratar de elegir a los mejores hombres y mujeres que representan mejor ese espacio. Pero quería decir solamente esto con lo que decía Sergio recién. Cada vez gastamos más plata y cada vez tenemos más pobres. Quiere decir que por ahí no va. Tendríamos que ver cómo esa plata o la ponemos en las empresas que cerraron para ver si las podemos reabrir y obligarles que si reciben plata del Estado lo hagan con el cargo de tomar los empleados nuevamente. Habrá que conversar y debatir eso. Entonces yo prefiero que esos recursos que hasta ahora los ponemos mal porque seguimos teniendo más pobres, los pongamos en las pymes cerradas y las reabramos. Las pongamos en tratar de bonificar impuestos por un tiempo hasta que generen la cantidad de empleos que hay que exigirle para que reciban ese beneficio. A ver, algo más creativo. Hasta ahora haciendo lo mismo nos ha ido pésimo. Entonces, ¿para qué insistir con eso? Entonces, me parece que ese es el diálogo que yo digo. El diálogo no es solo sentarse en la mesa, acordar algunas cosas y que está todo bien. No, hay que ir a lo profundo, a cómo generamos el empleo, cómo reducimos el líder del espacio de Graciela, ella ha reivindicado la pertenencia a ese espacio, el de Luis Juego, que
tiene como figura predominante a Luis Juez, el líder ha dicho que va a ser candidato a senador, es decir, deja de lado cualquier otra consideración, va a ser candidato a senador, sí o sí. Pero es que está debidamente fundamentado. Nosotros No, perdón, eso la pregunta que le quiero hacer. ¿Eso no será en definitiva funcional a Schiaretti? No, porque nosotros consideramos que nuestros aliados dentro de Cambiemos van a tener que comprender que el Frente Cívico de Córdoba desde el año 2003 tiene una banca. Y estamos convencidos que este año, mejor que nunca, tenemos que poner los mejores candidatos. ¿Para qué? Para frenar un poco este vamos por todo. Entonces es la figura de Luis Juez la que vamos a llevar como candidato a senador. Y vuelvo a decir, desde el año 2003 en forma consecutiva el Frente Cívico mantuvo una banca. En un periodo tuvimos 2 bancas, pero mantuvo una banca en el Senado representando a los cordobeses y la vamos a seguir peleando y la vamos a seguir teniendo. La insistencia de Luis Juez por ser candidato, porque consideramos que es la persona idónea y la mejor persona para representarnos en la Cámara de Senadores. ¿Y el Frente de Todos, Viqueira, del que ustedes forman parte? Sí. ¿Hacia dónde? Porque también parece haber una gran cantidad de aspirantes a los cargos y con proyectos diferentes y con algunas tensiones internas. Amén de la puja que tienen con el gobierno de Córdoba, que usted lo acaba de patetizar con una frase. No tengo relaciones con el gobierno de Schiaretti. Así es. El Frente de Todos no la tiene. En el Frente de Todos, por supuesto, están las disputas que se dan en cualquier fuerza política y son legítimas. Y nos parece que se ha dado un gran avance a partir de las últimas reuniones que ha habido de los legisladores, en este caso particular con el presidente, en el sentido de presentar una lista que refleje lo que son las propuestas, los planteos del Gobierno Nacional aquí en Córdoba. Por eso que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo la necesidad de que el Frente de Todos se diferencie de las políticas de Schiaretti. Por eso yo un poco recién señalaba que a veces escucho a la oposición de Cambiemos una crítica feroz en contra del Gobierno Nacional y poco dicen de Schiaretti. Lo que me hace pensar que coinciden en las políticas. Entonces me parece que en Córdoba lo que está vacante es una fuerza política, que me parece que debe ser el Frente de Todos, que exprese ideas distintas respecto a lo que impera en Córdoba. Recién se habló del tema de la pobreza y nos parece un tema central terminar con la pobreza. Ahora, el problema, hay muchos pobres porque hay muy pocos ricos y muy ricos en la Argentina. Este es el problema. Hay una economía altamente monopolizada, concentrada en muy pocas empresas, lamentablemente transnacionalizada esas empresas, y no quiero ser, llamémonos, ideologista, pero es una realidad. Es decir, usted analice los empresarios argentinos, son muy poquitos y con muchos recursos acumulados, muchos de ellos sacados del país. Entonces me parece que el problema de la pobreza en Argentina es que soporta políticas de verdadero saqueo por parte de algunos sectores económicos. Esto hay que decirlo con todas las letras. Es decir, hay muchos pobres porque hay muy pocos que concentran demasiada riqueza, con el agravante que no reinvierten esa riqueza en Argentina, sino que la sacan del país. Y con esto le termino. El dato concreto es que ahora que se ha hablado de las fortunas, la mayor parte de las fortunas de estas personas están fuera del país. ¿Es realmente, como dice Viqueira, la oposición de ustedes una oposición laica al gobierno de la provincia de Córdoba? Yo querría saber qué oposición, porque como el gobierno nacional tiene tantas oposiciones, tiene una oposición que es el fuego amigo dentro del gobierno y después tiene la otra oposición que la constituimos los otros partidos que hemos competido. Pero en las con respecto a Schiaretti. Con respecto a Schiaretti, nosotros hemos demostrado no solamente la vocación de poder, sino que siempre lo hemos enfrentado y no hace falta que parafrasee las acciones y los hechos que hemos llevado adelante conducidos por el doctor Juez. Acá, lo último que hicimos en el otro bloque, hablando con el tema de las vacunas, nuestra fuerza política se presentó en la justicia justamente para que se aclaren las vacunas. Nosotros vamos a pelear en el 2023 la gobernación de Córdoba en cabeza de Luis Juez, porque estamos convencidos que un gobierno de 24 años se tiene que terminar. 1 minuto 30 segundos me quedan para Preto y para Ortiz para que terminen el programa. Ella desde la caracterización que ha hecho dice que es una oposición que realmente existe con respecto al gobierno de Córdoba. ¿Ustedes se sienten oposición y expresan ese sentimiento si lo tienen? Nosotros somos oposición del gobierno provincial, coincidimos en algunos trazos gruesos, pero no coincidimos solo nosotros. La población ha coincidido, de hecho los vienen votando hace mucho tiempo, es decir,
El gobierno de Schiaretti, de la Sota Schiaretti, no es un gobierno modelo para exportar, como muchas veces ellos mismos lo dicen, pero ha sido un gobierno relativamente bueno que ha tenido la aprobación de todos los cordobeses. Ahora, tiene un montón de déficit, porque en 25 años el gobierno no pudo resolver la cuestión de PEC, no pudo resolver la cuestión de la caja de jubilaciones, no pudo construir viviendas. Esa música indica que nos estamos yendo. Hay mucho para hacer, que nosotros creemos que lo vamos a hacer, con Luis Juez, con Gustavo Santos, con los dirigentes que tenemos nosotros en nuestro Ortiz, espacio. ¿esta gente es realmente opositora al gobierno de Córdoba? No, creo que no lo es. El bailecito en el día del maní de Schiaretti y Macri creo que refleja mejor la relación de ellos. Pero este último segundo que me queda, como estamos en mayo, doctor, y no soy historiador, quiero hacer una breve referencia al Cabildo Abierto de aquel mayo de 1810 y al gobierno patrio del 25 de mayo de 1810 y decir que sigue la lucha por una segunda y definitiva independencia. Y esa independencia en este siglo XXI tiene que tener muy en cuenta la clase trabajadora tan olvidada, tan bastardeada, y el 29 de mayo como cordobés y como argentino recordaré los 52 años del Cordobazo, de Tosco, de López, de Salamanca y demás luchadores de esta provincia. Así llegamos con distintas versiones sobre las propuestas, que eso enriquece evidentemente el debate, y algunas afortunadas conclusiones que se han obtenido en el curso de la conversación que hemos mantenido durante 60 minutos. Hasta la próxima. Macri, tirarnos hate, tirarnos algo, no es nada.